Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a esta segunda cita ya de nuestro portal o de este espacio que hemos creado para acercarnos a cuestiones relativas a la gestión de residuos y particularmente vinculadas al mundo de la economía circular. Tendremos dos nuevas citas en lo que queda de año, en el primer viernes del mes de noviembre y en el primero o segundo viernes también del mes de diciembre, con temas análogos o con cuestiones de similar contenido a la que nos están ocupando en estos días. Nuestra primera cita fue con la gestión de los residuos de construcción y demolición, y precisamente esa cita con la gestión de los residuos de construcción y demolición trajo como consecuencia el que nos planteásemos esta segunda cita centrada en una cuestión crucial, cuál es la certificación de productos reciclados y concretamente de los residuos de construcción y demolición. Según el grupo de interés áridos reciclados de RCD, que son los que han promovido este encuentro, los de construcción y demolición son con un 30% total y tras los urbanos el segundo residuo en volumen y peso en la Unión Europea. Paradójicamente, a pocos parece preocupar su reciclaje o al menos la puesta en el mercado de muchos o de una gran parte de esos materiales recuperados y puestos en el mercado como sustitutos, por ejemplo, del árido natural. A la cuestión de la certificación no siempre se le presta atención en primera instancia y se ha presentado como una cuestión crucial, precisamente para el buen fin de asuntos o de aspectos como la compra verde o la introducción precisamente en el mercado de este tipo de productos. Para ello, o para hablar de ello y para dar cumplimiento a ese compromiso de hace apenas un par de meses, después de la primera cita con los residuos de construcción y demolición, hemos invitado a que nos acompañase Manuel Sales Casanova. Muchos de los asistentes a esta charla ya le conocen. Él es director del Departamento de Control de Calidad y Materiales de CEMOSA. Realiza o ha realizado diversos trabajos de investigación sobre áridos de RCD junto con las universidades de Córdoba o de Granada. Ha sido ponente de la redacción de diversas normativas técnicas del empleo de áridos de RCD para diferentes administraciones y organizaciones, juntamente con asociaciones de fabricantes de áridos reciclados de RCD. La Junta de Andalucía, con Agreca, la Gerencia Municipal de Urbanismo de Málaga, también con la organización Agreca, el Ayuntamiento de Madrid con Agesmo, el Ayuntamiento de Valladolid con Agercil, son algunos de esos clientes satisfechos, supongo, Manolo, que han recibido esos servicios y que nos acercan un poco precisamente a la cuestión que va a centrar la charla, ponencia de hoy con Manolo Sales Casanova. Bienvenido, muy buenas tardes y el micrófono es tuyo. Muy bien, buenas tardes. Aunque el tema es certificación, yo tengo que hablar también algo de calidad. Como tú has dicho, Benito, una de las cosas principales por las cuales yo creo que se organiza en esta jornada es porque queremos que de alguna manera la entrada de los áridos de reciclado en las obras de construcción sea más habitual de lo que actualmente es. Entonces, el empleo de los áridos de reciclado no podemos olvidar el tema de la sostenibilidad de economía circular, que está muy de moda, pero también no perdamos de vista que es una obligación legal. Si abrimos la página web de una constructora importante, como puede ser Acciona, vemos que uno de los mensajes principales que tienen en la página de inicio es la sostenibilidad en la construcción. Pero no hace falta irse a una gran constructora. En constructoras chiquititas como esta de Serconsa, pues también habla de construcción sostenible. El empleo de los sellos RCD en las obras de construcción es una obligación legal que, entre otras cosas, la tenemos en nuestra Ley de Residuos 22 de 2011. En esta Ley de Residuos que emana de la Directiva Europea de Marcos de Residuos y de la Ley española salen las distintas legislaciones de las distintas comunidades autónomas, pues nos dicen que para antes del año 2020, o sea, estamos hablando del año pasado, ya el 70% de los residuos generados deberían de haberse reciclado, es decir, deberían de haberse vuelto a colocar en las obras de construcción. El Real Decreto de Gestión de Residuos, el 105, es anterior a la ley. Este decreto está ahora mismo en revisión. En este Real Decreto se decía que las administraciones públicas deberían de fomentar el empleo de los áridos de reciclaje
reciclado. Sin embargo, ya legislaciones posteriores a la de la ley, como es el decreto de Andalucía del año 12, ya no hablan de fomento de empleo de áridos de reciclado, habla de que se emplearán en las obras promovidas por las administraciones áridos de reciclado cuando existan materiales áridos. Vamos a ver, emplearán productos, materiales de reciclado cuando existan materiales áridos. Bueno, razones para el empleo de los áridos, RCD, obligación legal. Ya veremos que la calidad es similar y en algunos casos superior a los naturales. Son áridos certificados, que hablaremos lógicamente de la certificación, y también competitivos. Pero, sin embargo, la tasa de reutilización es baja. En los datos de Eurostat del año 16, España estaba en el entorno del 37% de reciclado. Hay obras emblemáticas, como es esta del Calderón, en el cual todo el material de reciclado se ha utilizado en las urbanizaciones, pero lo que sabemos es que la tasa de reciclado está en el 37, debería de estar en el 70 del año 20, pero se presupone que casi el 50% de los residuos generados no van a las plantas de tratamiento legales, o van a vertederos ilegales o a plantas no autorizadas. La pregunta sería ¿por qué no se utilizan los áridos de RCD en las obras? Muchas serán las causas. Yo en principio destaco una falta de concienciación medioambiental, de una falta de conocimientos técnicos sobre el empleo de los áridos de RCD, porque los técnicos del sector piensan o creen de que los áridos RCD son de peor calidad que los áridos naturales. También es cierto que las legislaciones, como es el PG3 o la EHE, ya veremos que el código estructural ya cambia mucho, pero en fin, estas legislaciones, aunque permiten el empleo de los áridos RCD, las características que le exigen pues están más bien relacionadas con áridos naturales que con áridos. ¿Qué podemos decir de la calidad de los áridos? Si hablamos del desgaste de Los Ángeles, si hablamos de la absorción de agua, evidentemente los valores son peores en los RCD que en los áridos naturales. Pero ¿por qué tenemos un mayor desgaste, por ejemplo, en los áridos RCD? Pues porque el árido de hormigón consiste en áridos rodeados de morteros. Cuando nosotros hacemos el ensayo se nos desprende este mortero y se incrementa el valor del desgaste, da una idea de árido de poca calidad, pero es que ese mortero lleva cemento anhidro, es decir, los áridos RCD, que no los naturales, se producen procesos de autocementación, que son muy interesantes. Por ejemplo, ya IOBE lo redacta, lo comunica, cuando está participando en la norma de dimensionamiento de firme del País Vasco, pues ve que cuando en una zahorra de muy buena calidad su índice CBR en el tiempo se mantiene constante o si nos fijamos disminuye algo, los áridos RCDs, estas zahorras mixtas, las zahorras de hormigón, aunque inicialmente tienen valores inferiores, en el tiempo van subiendo. Es decir, se está produciendo unos procesos de autocementación que terminan con que la capa en la cual hemos metido estos materiales son mejores. ¿Dónde hemos visto claramente esto? Pues en una de las experiencias, en uno de los tramos experimentales de la Junta de Andalucía para redactar su normativa, que fue la de la conexión de la carretera 367 con la 357 en la venta al Córdoba. Aquí lo que vimos, al cabo de varios años de colocar zahorras en los ramales de esta obra, es que los módulos de las zahorras de reciclado, tanto la de hormigón como la mixta, superaban de una manera muy importante a las zahorras de cantera, llegando a valores similares a los de los suelos cementarios. ¿Qué significa eso? Pues significa que si nosotros pudiéramos normalizar el que la zahorra de reciclado consigue características de suelo cemento, podríamos hacer rebajas de paquetes de firme como el que estamos aquí viendo. Es decir, para una T31, pues podríamos bajar de 40 a 30 y la mezcla bituminosa podríamos bajarla de 20 a 15, ya que el módulo de nuestra zahorra de reciclado es muy superior a la de una zahorra. Esto también lo vimos en el tramo experimental para el Ministerio de Fomento, en la A7 en Motril, con valores de placas del orden de los 600 megapascales. También lo vimos en urbanizaciones como esta de la Cizaña en Málaga, en Torremolinos, con valores de placa para un suelo del orden de 600, cuando lo que se pide son valores. El árido reciclado se ha utilizado como soporte de la losa de la nave de Mayoral. Esta losa
tenía unos requerimientos muy importantes porque los robots van a pasar por aquí, no se puede permitir asientos y el constructor sabía que utilizando árido de reciclado no tenía ningún problema. Podemos decir en base a la experiencia que los suelos tanto tolerables como seleccionados, como las zahorras, como las arenas para cama de tubería de los áridos RCD son de mejor calidad que los de cantera. Eso no vamos a negar que las gravas para los gravacementos, el hormigón o la mezcla bituminosa siempre será mejor el árido de cantera que el árido de reciclado. Fijaros lo que yo decía, que la EHE, bueno, permitía el árido de reciclado, pero a través de un anejo. Sin embargo, ya el nuevo código estructural que se ha aprobado este año, pues ya apuesta de una manera importante por el empleo de los áridos reciclados, que se pueden utilizar en lo que sí pide es que el árido proceda de trituración de hormigones, se puede sustituir hasta un 20% con hormigones de resistencia hasta 400. Habla de las características que tienen que tener los RCD y por tanto ya aparecen o ya van a aparecer los áridos, los hormigones reciclados para masa y para armado. Por lo cual también animo a los fabricantes de áridos RCD que vayan pensando en preparar áridos porque más pronto que tarde se lo van a pedir para hacer hormigón. Como hemos dicho, hacía falta normativa técnica. Para nosotros la primera normativa técnica que hay de árido RCD es de la Junta de Andalucía, que hace un pliego de condiciones, que es estas recomendaciones, y también una instrucción de firmes para poder emplear árido de RCD tanto en carreteras como en calles, como en caminos rurales, como acelerados, vías peatonales, vías ciclistas, rellenos drenantes, zajas. Pero bueno, los áridos son de calidad, de muy buena calidad, como les hemos indicado, y están ellos basados en la experiencia de muchas obras en España, pero vamos a pasar a lo que es la certificación. La certificación es, no te voy a decir que importante o fundamental, es que es obligada. Si nos podemos descargar ya el proyecto de ley para lo que es la actualización de la ley de residuos, en la cual, en el artículo 5, hablan de la fin de conducción de residuos. Aquí hablan todas las condiciones que se le están pidiendo a un árido para que deje de ser residuo y se pueda emplear, y fundamental, aquí tenemos el requisito de que todos los áridos de reciclado deben de contar con una declaración de conformidad. Vamos a ver, dependiendo del empleo de los áridos, estos van a tener o no obligación de marcado C. Cuando nosotros tengamos marcado C no hay problema, porque esa declaración de conformidad va a coincidir con la declaración de prestaciones que nos obliga el marcado. Pero también es verdad que hay áridos que no están sujetos, áridos RCD y también áridos naturales, pero en fin, estamos hablando de los áridos RCD que no están sujetos a el marcado C. Entonces, para estos áridos ya veremos que se han hecho o se han redactado reglamentos por parte de las asociaciones de fabricantes de áridos de RCD para que puedan tener esta declaración de conformidad. ¿Qué áridos tienen que tener obligatoriamente el marcado C? Pues estos 7 usos. Los 7 usos, hormigón, para mezclas bituminosas, áridos ligeros, áridos para zahorras, suelocementos, gravacementos, colleras y áridos de basto. ¿Dónde nos vamos a encontrar con áridos RCD? Pues en áridos hormigón y en áridos de zahorra y suelos cementos, gravacementos, que también se pueden emplear conglomerantes hidráulicos como son los áridos. ¿Qué áridos no están sujetos al marcado C y sí existen en cantidad en el mercado? Pues el árido para asientos de tubería, el material drenante y los suelos que lo vamos a colocar en terraplén y en esplanada sin necesidad de tratamiento con conglomerado. Certificación. Vamos a entrar ahora en lo que es la certificación de los áridos RCD que obligados al marcado C. El marcado C, ¿dónde se estipula? El marcado C se encuentra especificado en el Reglamento Europeo de Productos para la Construcción. ¿Cuál es la idea del marcado C? Pues, lógicamente, evitar barreras técnicas para la comercialización de productos en la Unión Europea. ¿Cómo se consigue eso? Pues obligando a los fabricantes de los productos a que diseñen, a que su control de producción se ajuste a normas armonizadas. ¿Qué son normas armonizadas? Pues son normas aceptadas en la Unión Europea. Bueno, en el caso de las zahorras, aquí tenemos la norma armonizada, la 13242. En esta norma se especifica qué características
de los áridos el fabricante tiene obligación de declarar. También se especifica la etiqueta del marcado CE, incluso el sistema de certificación que conlleva. En el caso de los áridos, tanto los áridos naturales como los áridos RCD, el sistema de certificación es el DOMBAS. ¿Qué significa eso? Pues significa, en estos sistemas de certificación que tenemos el 1+, el 1, 2+, 3 y 4, se fijan tareas del fabricante y tareas del organismo notificado. Ya veremos qué son los organismos notificados. El fabricante, ¿qué obligación tiene? Debe de diseñar su producto, debe de implantar un control de producción en fábrica que garantice la calidad que declara en su etiqueta CE, en su declaración de prestación. Por su parte, el organismo notificado va a visitar la planta, va a inspeccionar la planta y va, en su caso, a certificar que el control de producción que está implantado por el fabricante en su planta es adecuado a la norma de la que hemos estado hablando. Entonces, ¿cuáles son las tareas del fabricante? Implantar un sistema de calidad, implantar un sistema de control de producción en fábrica que debe de llevar un manual de calidad, debe de tener una documentación que ya veremos cuál es y, como hemos dicho, implantar un control de producción que garantice la calidad del producto que declara. Bueno, pues vamos a empezar de esas tareas con el sistema de calidad, con este sistema de control de producción en fábrica que tiene que implantar el fabricante. ¿Dónde encontramos en qué consiste ese sistema de control de producción? Pues en la norma. Fijaros, ese sistema en el caso de las zahorras, la norma 13242, lo tenemos en el anexo C, que es normativo, es decir, es obligado. El fabricante debe de implantar un manual de control. En este sistema de control de producción en fábrica, ¿qué debe de responder? ¿Qué debe de contemplar? Pues hay la organización, el procedimiento de control, el control del dato, el control de documentos, los servicios subcontratados, es decir, similar a lo que sería una ISO 9. Gestión de la producción, inspecciones de ensayo, los equipos de ensayo que tiene, la frecuencia y lugares de inspección, archivos, control de productos que no cumplen propiedades, manejo, almacenaje, acondicionamiento de las zonas de producción, control de acopios, que ya también veremos que lo tiene que comprobar el organismo notificado, transporte y envasado y formación de personal. La documentación técnica, dentro de ella la más importante es, como ya veremos, la declaración de prestaciones. La documentación técnica que el fabricante tiene que guardar durante 10 años, entre otras cosas, pues dará su manual de calidad, las normas armonizadas, los informes de ensayo de tipo y principalmente, que son lo que nosotros llamamos documentos marcados C, pues está la declaración de prestaciones, la etiqueta C del producto y el certificado del organismo notificado. La documentación, el documento principal que tiene obligación de presentar el fabricante es la declaración de prestaciones. ¿Por qué? Porque en ella ya lleva, como ya vamos a ver, los datos que va a haber en la etiqueta C y también cuál es el organismo notificado que le ha hecho la inspección. Bueno, ¿qué es la declaración de prestaciones? Pues es la ficha del producto, es en la cual el fabricante dice las características de su producto. ¿Cómo redacta esa declaración de prestaciones? Pues a partir de los ensayos tipo que tiene que hacer. En el marcado C, en el reglamento de productos, la Constitución deja claro que la introducción en el mercado de productos que conlleven marcado C tiene que tener obligatoriamente una declaración de prestaciones. La declaración de prestaciones está definida en este reglamento de productos de la Constitución, en el cual aquí tendremos la identificación del producto, el nombre del fabricante, el uso del producto, el sistema de evaluación que le corresponde, cuál es el organismo notificado y aquí están las características que tiene que declarar. ¿Qué características tiene que declarar? Volvemos a ir a la norma armonizada. Aquí están todas las características esenciales que se podría declarar para una zahorra. ¿Tenemos que declararlas todas? No. ¿Cuáles tiene que declarar? Pues tiene que declarar las que le obligan en el país donde va a vender su producto. En este caso, en España, tenemos lo que el Ministerio de Industria redactó unas instrucciones
para los áridos, en las cuales se especifica, como ya veremos, qué características hay que declarar y en qué consiste el plan de ensayo que está dentro del control de producción. Bueno, pues aquí para lo que son las zahorras, estos son los ensayos que tiene que declarar en la declaración de prestación. La granulometría, las lajas, cara de factura, equivalente a arena, azul de metileno, la resistencia a la fragmentación, esa el desgaste de Los Ángeles, y de las propiedades químicas de los áridos, pues el azufre, los sulfatos solubles, contaminantes orgánicos, y en el caso de que fueran escorias siderúrgicas, la desintegración del silicato bicálcico, desintegración del hierro o la estabilidad. En el caso de los áridos de hormigón, pues tenemos que tiene que declarar granulometría, lajas, coeficiente de forma, equivalente de arena, azul de metileno, para los fillers la granulometría, el desgaste de Los Ángeles, la densidad de las partículas, la determinación del pulimento cerrado, esto sería para los hormigones de cada capa de rodadura, para el paseo de vehículos, y las propiedades químicas, pues volvemos a, aquí tenemos cloruros, azufre, sulfatos, contaminantes ligeros y reactividades, álcali sílice o álcali carbono. Pues aquí tenemos dos ejemplos de declaración de prestaciones, una del grupo Gestamp. Entonces, aquí vemos que están sus dos documentos. Si lo vemos con más detalle, vemos que en la parte superior tenemos el nombre del producto, la zahorra, el uso previsto, que es el mismo que está indicado en la norma, nombre del fabricante, la dirección del fabricante, el sistema, en este caso 2+, el sistema de evaluación, la norma del producto, en este caso estamos hablando de una zahorra, el organismo notificado, CEMOSA, y después las prestaciones declaradas. Fijaros que en las prestaciones están todas las de la norma. ¿Qué ocurre? Que no todas tienen que declararlas. Hay muchas en las cuales ponemos NPD, es decir, prestación no determinada. Pero en la declaración de prestaciones están todas las prestaciones indicadas en la norma, unas por obligación tenemos que dar los valores y otras que no tenemos por qué darlo, podemos darlo, pero no es necesario, no es obligado. Importante que como acaba la declaración de prestaciones es con una firma de persona física representante de la empresa. La etiqueta CE, ¿en qué consiste? Pues la etiqueta CE está definida, como ya vimos antes, en la norma, y nosotros aquí en lo que vamos a poner la diferencia entre la etiqueta y la declaración de prestaciones es que en la etiqueta solamente están las características que son declaradas. Es decir, en la declaración teníamos todas las que indican en la norma, en la etiqueta solamente las que se han declarado. Volvemos a lo mismo, vamos a verlo con detalle, pues aquí en la etiqueta C lo primero que se hace es a qué declaración de prestaciones obedece en la norma, y aquí están con detalle las características que están declaradas. Es decir, son características que se han obtenido por ensayo del material en laboratorio. Aquí tenemos el resto de características que están en la etiqueta. Control de producción. Dentro de la documentación técnica también tenemos que tener nuestro control de producción. El control de producción, lógicamente, ese tenemos que tener implantado en la planta para garantizar que lo que estamos diciendo en la etiqueta se cumple. Acordaos que en el marcado C el responsable de la calidad del producto es el fabricante. El fabricante, para poder tener seguridad de que lo que está en su etiqueta es la realidad del árido que llegará a obra, se consigue gracias al control de producción que tiene implantado el fábrica. ¿Y ese control de producción en qué consiste? Pues volvemos otra vez a la instrucción del Ministerio. En el Ministerio, antes vimos las características que tiene que declarar y después tenemos a continuación las frecuencias de ensayos que tiene que tener, como mínimo tiene que tener. Puede hacer más ensayos, pero como mínimo son estos los ensayos, el plan de ensayos que tiene que implantar en su control. Este era para las zahorras, este es para los áridos parroquiales. Certificado del control de producción, el organismo notificado. ¿Por qué se llaman organismos notificados? Porque son entidades notificadas por el Ministerio de dos países que notifican al resto de Europa porque el organismo notificado puede actuar a nivel europeo. Como estamos con un sistema 2+, el organismo notificado va a visitar anualmente la planta para verificar su control de producción.
Esta certificación es la misma, es obvio, es la misma que se emplea para las canteras y granjas. ¿Qué es lo que va a mirar el organismo notificado? Mira, primeramente, estamos hablando de AIOCD, de que la planta es una gestora de valorización de residuos de construcción y demolición. Va a mirar su control de producción implantado, va a mirar que este control de producción se ajusta a la norma armonizada, va a ver las declaraciones de prestaciones de cada árido, va a ver que estas declaraciones de prestaciones se ajustan a lo indicado en la norma, va a ver el plan de ensayo del control de producción, va a ver que este plan de ensayo se ajusta al ministerio, va a ver los resultados de los ensayos, va a ver que realmente los áridos cumplen las especificaciones que tienen indicadas en su etiqueta C, en su declaración de prestación. Al mismo tiempo, como ya también vimos en las obligaciones del manual de control, del manual de calidad, va a mirar los acopios, que los acopios están señalizados, tanto los que están bajo cinta como los acopios definitivos, que no hay contaminaciones extrañas, que no hay intercomunicaciones entre los distintos acopios. Tras la inspección, si esta es positiva, el organismo notificado emite un certificado de control de producción. Este certificado consta de los datos del organismo notificado, los datos de la planta, de qué producto se refiere, la fecha de la última emisión. Cuidado, hay obligación de poner la fecha de la última emisión, no es obligatorio poner cuándo caduca el certificado. Es decir, si queremos saber si está vigente un certificado, tenemos que ponernos en contacto con el organismo notificado y preguntar si ese certificado sigue estando vigente. Es decir, nosotros, el hecho de que nos encontremos un certificado con una fecha de emisión anterior a un año no significa que no esté vigente, solo que no hay obligación de renovarlo. Y después en el anexo van a estar los áridos que han sido analizados. Aquí tenemos ejemplos. Aquí tenemos un ejemplo de un certificado de control de producción en fábrica, en la cual está el organismo notificado, el producto, la fábrica, donde se encuentra la fábrica, y aquí los materiales, los áridos que tienen certificado. Tenemos este ejemplo, tenemos este otro de Arecosur aquí en Málaga, tenemos este otro de contenedor en Miramontes ahí de África. Pero ¿qué pasa con los áridos que no están sujetos al marcado C? Como hemos dicho, no tienen obligación de marcado C, pero sí tienen obligación de tener una declaración, de conformidad. En la legislación que hablamos de la Junta de Andalucía y en cualquier legislación siempre nos van a decir que de emplear un árido reciclado el fabricante tiene que presentar documentación. Ante este problema, ¿qué fue lo que se decidió en las distintas asociaciones? Pues redactar reglamentos. Redactar reglamentos que puedo decir que es el hermano gemelo del marcado C. Es decir, vamos a redactar una normativa, la misma, vamos a emplear la misma normativa, la misma norma armonizada, solo que vamos a decir, o vamos a definir, pues un control de producción, vamos a definir un sistema de calidad, etcétera, que va a ser gemelo al del marcado C, pero que nos va a permitir tener declaraciones de prestaciones y tener una determinada certificación. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos el reglamento que en su día redactó Agreca para sus socios. Entonces, ¿qué contempla este reglamento? Los materiales que pueden entrar. Estamos hablando de zahorras, estamos hablando de suelo, estamos hablando de todos los mismos materiales que algunos pueden tener marcado C y otros no tienen marcado C. Por ejemplo, aquí tenemos el material de la cama de apoyo de tuberías, aquí tenemos árido grueso como material drenante, etc. ¿Qué nos encontramos en este reglamento? Pues al igual que la norma armonizada, nos encontramos con un control de producción de fábrica. Es decir, nos tenemos aquí perfectamente definido ese sistema de calidad, ese sistema de control de producción que tenemos que implantar. Que os vuelvo a decir que es el mismo que el del marcado C. Aquí tenemos también los ensayos que hay que aplicarle a estos productos, que os vuelvo a decir que en el caso de las zahorras son los mismos del Ministerio. En el caso de los suelos, bueno, pues aquí se decidió un control para el control de producción de estos materiales. Lo mismo para las gravas de reciclada y lo mismo para las camas de tubería, pues se fijaron unos criterios de control muy similares a los que el Ministerio solicita para los materiales con marcado. Que como consecuencia,
pues estos productos no sujetos al marcado CE tienen una declaración de prestaciones. Ya tenemos ese documento que nos está pidiendo el nuevo proyecto de la ley de residuos. Esta declaración de conformidad la tenemos con materiales que no están sujetos al marcado CE. Y también tenemos un certificado de conformidad del control de producción en fábrica que es totalmente similar al del marcado CE, solo que con la diferencia que en vez de tener aquí el símbolo de marcado CE, pues tiene el símbolo del reglamento. Este certificado lo dan los organismos notificados. Es decir, el organismo notificado, cuando va a la planta, analiza los materiales marcados C y los materiales sujetos a regla. Da dos certificados, el certificado para los productos con marcado C, el certificado para los productos no sujetos a marcado C. De tal manera que aquí, viendo diferentes tipos de materiales RCD, su certificación, pues si estamos con los suelos tendremos la certificación de la asociación. Cuando estamos hablando de zahorras, cuando estamos hablando de gravas y arenas para hormigón, estamos hablando de certificación marcada. Pero todos los productos pueden tener una declaración de conformidad, van a tener una declaración de conformidad que es la obligada por normativas como es la de la Junta de Andalucía o normativas como es la nueva ley, cuando se actualice la ley de residuos. Volvemos a aquella diapositiva en la cual hablábamos de que en el decreto de la Junta de Andalucía decían que las obras promovidas por la Junta, por las administraciones de la Junta de Andalucía, emplearán productos procedentes de la valorización de residuos de construcción y demolición cuando existan materiales adecuados. Los áridos certificados son materiales adecuados. Y ya está. Benito. Muchas gracias, Manolo. Especialmente. Creo que he cumplido horarios, ¿no? Has cumplido horarios. Gracias por aceptar la invitación que habíamos dejado sobre la mesa a raíz de nuestra anterior mesa redonda sobre la gestión de residuos de construcción y demolición. Y ahora solo me queda invitar a aquellos que estén conectados y que quieran formular algún tipo de duda o cuestión, el que abran su micrófono en la parte inferior izquierda y realicen directamente la intervención. Esperamos unos minutos a ver si escuchamos una intervención, alguna pregunta, algún matiz o alguna aclaración que quieran realizar o incluso algún comentario que nos quieran formular. Sí, Manolo, ¿me escuchas? Sí. Soy Félix Burgos de Composán. Muy buenas tardes, Félix. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, no, te quería simplemente preguntar que si la declaración de conformidad y el marcado CE son, vamos, los requisitos son prácticamente lo mismo, pues para sacar la declaración de conformidad entonces ya te sacas el marcado CE, ¿no? O... La declaración de conformidad de producto es la declaración de prestaciones. Es decir, que tú cuando tienes tu marcado C, tú tienes que tener sí o sí una declaración de conformidad. Cuando tú tienes el marcado, por así decirlo, con los reglamentos de las asociaciones, también tiene una declaración de prestación. Es lógico, Félix. Es decir, si tú me estás trayendo un producto que estás generando en una planta, pues hombre, tú tienes que decir las características de tu producto. Yo creo que más pronto que tarde, bueno, yo pienso que todos los productos que se fabrican, porque por ejemplo los suelos que tú sacas de un desmonte de una carretera, lógicamente ahí no hay una fábrica pero si tú tuvieras que fabricar un producto, por ejemplo, para un suelo, tú tendrías que tener tu declaración de prestación. Es decir, alguien que compra un producto a un fabricante, lógicamente tiene que llevarse una declaración de las características de su producto. Pero vaya que va a estar obligado, seguro, va a estar obligado el que haya una declaración de conformidad, que estamos hablando de esa declaración de prestación. Vale, muy bien. Gracias, Manolo. Gracias, Félix. ¿Alguna otra cuestión? Sí, buenas tardes, Benito. Soy Pablo. Hola, Pablo. Hola, Pablo. Muy buenas. Pues nada, yo quería simplemente comentar en primer lugar que siempre es un placer escucharte, Manolo. Amigo. Sí, no, pero aunque lo repito mucho y lo comentamos siempre que tenemos ocasión de difundirlo, para mí tú eres el mayor experto en áridos reciclados
de España sin ninguna duda, a muchos niveles, tanto técnico como práctico, a nivel de fabricación de áridos y sobre todo de aplicación directa en obras. Es simplemente Pablo. añadir, no, humildad por tu parte, pero es un hecho. Entonces, simplemente quería añadir eso, aparte de decir que siempre es un gusto y un placer escucharte y aprendemos todos los días, ¿no? Pues desde las asociaciones regionales, que ya has estado comentado antes, pues bueno, aparte de la implicación que ha habido de la asociación y por parte tuya y de CEMOSA, pues siempre las personas por parte de la administración que han participado, ¿no? Que también creo que es importante y que desde el año 2007 pues ya han colaborado tanto en los pliegos de la administración, de la Junta de Andalucía y eso, María del Lirio, María José Sierra, Rosario Herrador, Baena, el Ayuntamiento, José Miguel Baena, el Ayuntamiento de Madrid, la Asunta de Galicia, es decir, para nosotros al final y para todas las plantas es fundamental, pues, personas como tú y empresas como la tuya especializadas y que fomentan siempre la aplicación de los áridos reciclados, la confianza, el trabajo de la administración y el compromiso con la economía circular y es la única forma, ¿no?, de que al final todo esto que estás comentando pues llegue a buen puerto y que permita al final que los productos se puedan usar con garantía de calidad, porque no hay otra forma, es simplemente eso. No, Tomás, tú fíjate que además siempre que entramos con las administraciones, lo primero es que las asociaciones, sus socios, automáticamente se marcan. Ellos entienden que su tarea o su obligación es tener el material certificado y ellos se certifican. Cierto es que la certificación conlleva un gasto. No en sí tanto los ensayos y tal, como que lógicamente tienes que adaptarte para sacar un producto de calidad. Entonces, el esfuerzo por parte de las asociaciones está. Ahora, sí que es verdad que lo que demandamos es que las administraciones pues sencillamente apliquen lo que es la legislación vigente, porque como hemos dicho, el 70% de los materiales de los áridos producidos, de los residuos producidos, deberían de estar de nuevo colocados. Manolo, tenemos por escrito una pregunta. Único Asfaltos, buenas tardes. ¿Es posible fabricar mezcla asfáltica con RCD? ¿Hay algún proyecto en marcha? Vamos a ver, tú puedes fabricar, ya lo hemos dicho, hormigones con RCD. Y puedes fabricar, bueno, si entendemos, cuidado, si entendemos como RCD, que realmente RCD es el fresado de las carreteras, no es que se pueda, es que se está fabricando. Es que se está fabricando y además ya es de obligación, ya las normas de reparación de carreteras, por ejemplo, la TF1 y la TF5 de Canarias, en Tenerife, ya exigen porcentajes de reciclado del 50%. Es decir, el 50% de la mezcla de bituminosa van a estar fabricadas con residuos que son fresados de la misma mezcla bituminosa. Pero si queremos ir un poco a más, es decir, si queremos utilizar materiales por ejemplo, de hormigones en la mezcla bituminosa, pues se puede utilizar. Pero tampoco tenemos que perder el norte. Es decir, yo estoy por lo que es el tema de la sostenibilidad. Entonces, si por utilizar un árido tú vas a fabricar un hormigón perfectísimo, correctísimo y que cumple, pero que con una demanda importante de cemento, entonces hay que valorar esa sostenibilidad, porque vas a necesitar mucho cemento. Lo mismo te digo para el tema de las mezclas bituminosas. Tú puedes utilizar los RCD, por así decirlo, escombros de construcción. Claro que puedes utilizarlo. ¿Qué ocurre? Que va a demandar mucho más betún. Y ahora tienes que entrar en tu cálculo de sostenibilidad. Es decir, ese más betún no se está cargando ya la sostenibilidad por emplear árido reciclado. Entonces, lo que son mezclas bituminosas, empleo de fresados, por supuesto. Con ejemplo de hasta el 100% de fresado se ha vuelto a colocar en la carretera con garantías de calidad. Y ahí, sostenibilidad total. Emplear otro tipo de áridos para hacer mezcla bituminosa, hay que valorar. Hay que entrar en el cálculo de sostenibilidad por ese más betún que tenemos que echar. Pero por poder se puede hacer, cuidado. ¿Tenemos nuevas cuestiones? ¿Alguna pregunta?
Perfecto. A través del blog no tenemos, a través del chat no tenemos más preguntas, por lo tanto... Porque se han enterado, Benito. Vamos a dejar que seas tú en lugar de yo el que despida Otra esta... cosa, la comunicación está a disposición de todo el mundo, ¿eh? ¿Cómo Sí, lo hago, Benito? Te la paso y no, tú la no, lo pones. hemos... Y de todas formas hemos colgado ya en el chat Ah, y todos los participantes, tanto la cuarentena de participantes actuales como los inscritos que finalmente no se pudieron conectar, van a recibir un correo electrónico la próxima semana con el enlace de YouTube y con la documentación de la presentación. Efectivamente, como bien decías, y añado a eso la presentación de YouTube, donde podrán ver la presentación y además tu cara nuevamente, si es que a ellos les parece más oportuno. es más, tiene más encanto. Pues hombre, como cierre de esta jornada, de esta charla, yo creo que todos los que estamos aquí, lo que tenemos que esforzarnos es en el fomento, cuando no casi que autoobligarnos al empleo de áridos RCD en las obras. Como he comentado, en las obras donde lo hemos empleado, ha sido de pleno éxito. Es decir, el tú poder colocar un suelo, una zahorra, un suelo cemento con áridos de reciclado, pues hemos visto que hemos conseguido calidades muy superiores a las de los áridos naturales. Que también hemos dicho que el empleo de RCDs en hormigones y mezcla bituminosa, pues entendemos que, aunque es posible, ya la sostenibilidad, por así decirlo, empieza a perderse. Entonces, lo único es fomentar, ayudar a que realmente haya una gestión correcta de residuos, fomentar que los residuos vayan a las plantas de tratamiento y dentro de lo que podemos hacer de acuerdo con nuestros cargos en nuestras empresas, el empleo de los áridos RCD en las obras de construcción. Y que si alguien tiene dudas de calidad, si alguien tiene dudas de cómo va a funcionar el reciclado, que ya hay mucha documentación, porque también que se pongan en contacto con nosotros, que le podemos dar ejemplos, que le podemos ayudar a perder, si es que alguien sigue teniendo miedos o sustos al empleo de los áridos. Y en cuanto a los fabricantes de residuos, les animo a que se certifiquen y una vez que estén certificados cuenten con las asociaciones para ir a visitar a las diferentes administraciones para también fomentar el empleo de estos áridos LCD. Tengo entendido que la tasa de empleo de los LCD en la ciudad de Málaga es muy elevada, es muy superior al 70%. Eso no se ha conseguido de hoy para mañana, eso ha sido un trabajo continuo, tanto de Pablo, de Agreca, con las distintas administraciones para que se empleen áridos de RCD. Y ya por mí, cuando Benito quiera. Muchas gracias, muy buenas tardes.